Sintonizas La Buena Nueva de hoy con el Padre Xavier Aguilar, aquí en Radio Monte Tabor Online. Desde El Salvador, en Centroamérica, para todos los compatriotas que están esparcidos por el mundo y a quienes nos une la fe en la buena noticia del Evangelio. La invitación a pensar juntos para bien de nuestros países. Este día, 30 de julio del año 2015, vamos a leer el Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, versículos 47 a 53, que dice así: En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron: sí. Entonces él les dijo: por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas parábolas, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Manuel. Sí, Padre. Vamos a comentar sobre este evangelio, que está muy interesante, aunque aparentemente no es más que una parábola más. Bueno, es la última de una serie de parábolas, sí, narradas en el capítulo 13 de San Mateo. Todas tienen en común que hablan del reino de Dios, o sea, de ese mundo que Dios quiere que exista, pero que lo hagamos los hombres, después del trabajo previo que ya ha hecho Él, ¿no? Fíjate, la historia del mundo, hacia grandes rasgos, es la siguiente. Dios creó el mundo. No existía todavía nada con vida en este mundo. No podemos decir nosotros que lo hayamos hecho, ¿verdad? Sí. O algunos atrevidos. Eso, sí. Pretenden. Bueno. Pero creó todo lo que existe en el mundo. Lo colocó exactamente en el sitio ideal para que hubiera el clima apropiado para la vida, ¿no? Sí. Y también con lo necesario de la luz y calor provenientes del sol. Y creó en él todo lo que existe: metales, tierra, agua, Padre. Agua. Sí, sí. Al principio parece que todo estaba cubierto de agua, pero poco a poco van apareciendo los continentes. Luego en esos continentes creó la vida. Primero parece que fue un proceso, ¿no? La vida primero monocelular, o sea, de una sola célula. Sí. Plantas, por ejemplo, unicelulares. Luego pluricelulares, un poquito más grandes, de varias células. Más complejas. Más complejas, sí. Después ya las plantas, ya no microscópicas, ¿no? Ya macroscópicas. Se supone que la tierra primero estuvo cubierta por helecho solamente. Y poco a poco se fue diversificando la creación de las plantas. Después creó los peces, los anfibios, los reptiles,
las aves, y todo lo demás lo fue creando, ¿no? Y en la cumbre de todo eso, creó al ser humano. El ser humano lo hizo distinto de los demás animales que había creado, que no tienen uso de razón, aunque tienen cierto grado de inteligencia, ¿verdad? Cierto grado, pero A veces instinto, papá. sí, instintos y ciertos barruntos de inteligencia. Pero al ser humano sí lo creó a su imagen y semejanza. Además, libre, creativo como el Dios. Y lo creó para que fuera el co-creador, o sea, creador juntamente con Dios de lo demás, ¿no? O sea, puso como quien dice, una gran fábrica, con toda la materia prima disponible, ¿no? Pero al hombre como el gerente o administrador de aquella fábrica, ¿no? Para que desarrollara el potencial que ya había creado Dios, y lo desarrollara usando tanto lo que Dios ponía, como también su propio conocimiento, su talento, su capacidad creativa, etc. Y lo fuera desarrollando y perfeccionando. Pero también ya preveía Dios que el hombre necesitaría de ayuda de él. Y se lo ofrece. Dios está siempre dispuesto. Y en esa conjunción de creación de Dios con la colaboración humana, quería crear un mundo ideal. Un mundo que fuera el comienzo de la existencia, la primera etapa de la existencia de los seres que creaba a su imagen y semejanza, y destinados también a disfrutar de la plenitud de los dones de Dios. Es una visión así muy Como grande. que es aquí la primera etapa ya del paraíso prometido, Padre, Sí. de que Él tiene en los últimos tiempos. Sí. Pero ahora, ya con este evangelio, vemos que Jesús está como revisando algo de esto, interpretando lo que ha sucedido, lo que hay y lo que no hay. Y eso habla en general en las parábolas, en estas parábolas, la de la cizaña, el trigo y la cizaña, la de los peces. el tesoro escondido, Bueno. la de la perla fina, Perla preciosa. perla preciosa, y esta de la red o red de pesca que tiran los pescadores. La gente que le oía a Jesús estaba acostumbrada a eso, lo veía todos los días, ¿no? Como salían los pescadores al lago, tiraban las redes donde creían que había peces, y cuando ya la red estaba llena, que tenía bastante, salían ya del agua, se sentaban a la orilla del lago y comenzaban a seleccionar los peces. Los buenos los echaban en los canastos, y los malos o los tiraban de regreso al agua, o se los tiraban a los animales que estaban ahí esperando para comérselos. Sí. Bueno, eso de la parábola de la red insiste en el desenlace del reinado, como nos lo ha enseñado ya la parábola de la cizaña, ¿no? El fuego acabó allá con la cizaña, y aquí con los peces que nos servían, que los echan al fuego también. Los peces malos. El fuego acabó con la cizaña y con los peces malos, ¿verdad? Jesús no dudó de utilizar esta imagen que formaba parte de la cultura de aquel pueblo y que Mateo quiso conservar, entre otras que tal vez no conservó. No intenta
amenazar ni infundir terror, sino resalta lo extraordinariamente importante que es el don que se ofrece y la decisión de la respuesta de la persona. Aquí pues esto es lo principal. Dios nos ha ofrecido un mundo maravilloso, con recursos inmensos. Pero el hombre puede, pues, y debe, lo que Dios espera, desarrollar esos recursos, ¿no? Todo el potencial que hay. O sea, todo esto de los inventos que ha hecho el hombre, desde el vehículo, los aviones, y todo lo que hay en la electrónica, todo esto Dios lo ha querido, ¿no? Y lo ha esperado, que el hombre llegara a ese desarrollo, y todavía más que vendrá, muchísimo más quizá que vendrá, que el hombre podrá inventar. En eso Dios se complace. Pero también el hombre puede hacer daño, puede hacer malas cosas, puede destruir la creación misma. Probablemente, nos esperamos, que Dios no le permitirá al hombre destruir la creación entera, o digo, la tierra. La creación entera es imposible, ¿no? Porque como destruir las estrellas y los soles y demás, ¿verdad? No, el poder del hombre es limitado, ¿verdad? Limitado a nuestro mundo. Pero aquí sí podría destruirlo quizá, aunque esperamos que no. Que Dios permitirá hasta cierto punto, pero no hasta la destrucción total. Sí, y aquí está la iglesia y los cristianos para eso, para evitar destrucción. Sí. Lo que estamos viendo ahora, ¿verdad?, de un desequilibrio de la naturaleza, y según los científicos, pues se debe en gran parte al mal manejo de las cosas que ha hecho el hombre. Sobre todo con la emisión de gases que destruyen la capa de ozono, que protege a la Tierra porque atempera o suaviza o detiene los rayos del sol, los que sean nocivos, lo demasiado fuerte, ¿no? Para que llegue a la Tierra ya como es necesario, porque el sol es necesario, sí, ¿no? Si no hubiera sol, no podría haber vida tampoco en el plan que hay en la Tierra. Bueno, pero que tampoco haga daño. Bien, esto. Pero a la luz de esto, podríamos ver la realidad humana que estamos viviendo. Un mundo, tú lo estás viendo, ¿no? Sí. Un mundo en peligro. El cambio climático famoso, padre. Sequías e inundaciones por otras regiones, un desequilibrio. Exactamente. Todo eso. Y también, yo diría, el mal moral. Dios quisiera, es el deseo de Dios, por supuesto, que el hombre en el mundo haga las cosas bien, y con esto, con lo que hace, gane méritos, gane puntos, ¿no? Para que Dios mismo lo pueda premiar y llevar a un mundo mejor todavía que este, ¿no? Sí, que hablábamos ayer. Exactamente. Ya hablábamos ayer Sí, de ese mundo. Muy bien. Eso es el plan de Dios. Pero como el hombre es libre, ese plan se puede realizar, lo puede realizar el hombre, o puede hasta estorbarlo, ¿no? No realizarlo, estorbarlo también, ¿no? Y eso no es que el hombre tenga más poder que Dios, por supuesto que no, sino que hace hasta donde Dios le ha permitido. Pero Dios se lo permite precisamente porque es importante que el hombre ejerza su libertad. Que sin libertad y sin uso de libertad no hay mérito tampoco. Y Dios no quería entablar una relación con el ser humano solo de benefactor, ¿no?, a receptor de regalos, ¿no? Que el hombre fuera un puro receptor de regalos, que todo se lo da Dios regalado. No, es más digno, más honroso para el hombre
que él también ponga su parte, ¿no? Ponga su trabajo, ponga su inteligencia, ¿no? Haga funcionar todo lo que Dios le ha dado de capacidad para mejorar este mundo, para desarrollar el potencial que ya Dios había puesto en las cosas de la naturaleza. Ese es el plan de Dios, ¿no? O sea, quiere asociarnos, fíjate qué distintivo tan grande, asociarnos a su obra, hacernos también pues meritorios, que merezcamos premio, ¿no? Por lo que hacemos, por los inventos que se hacen, por las virtudes que se ejercitan, ¿no? Por la perfección que el hombre puede alcanzar en sí mismo y en lo que está en sus manos, ¿no? Lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Ves el panorama tan maravilloso que hay? Sí, de ahí que Dios es veraz, que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en capacidades, en libertad, Padre. Sí, imagen y semejanza, porque lo único que no se puede hacer es otro Dios. Es otro Dios, ahí sí, ¿no? Igual Sí, no se puede hacer. Pero usted hablaba también, Padre, de la destrucción moral, que es como lo más dañino, Padre. Bueno, todo es importante, pero el interior del ser humano es lo grave, Padre. Así es. El hombre se puede hacer un santo o se puede hacer un monstruo humano, ¿no? Sí. De maldad, ¿no? Y aquí vemos precisamente eso, las dos cosas quizá, ante perfección que vemos en muchas personas, no solo los santos canonizados o en vías de canonización, sino también en mucha gente sencilla. Vemos muchas virtudes, muchas cualidades humanas desarrolladas, generosidad, amor, amor al prójimo, sacrificio por el prójimo, etc. Todo eso lo vemos en este mundo. Pero también vemos monstruos de maldad. De destrucción, de muerte. Están, sí, lo que está pasando en esos días aquí, por lo que ha pasado en la historia del país, ¿no? Precisamente ayer era el aniversario, el 30 de... ¿no? Hoy es 30. Hoy, el 30 de julio, es aniversario de las matanzas del año 30, 1930. Esa cosa tan terrible que fue la guerra, o la destrucción de las colonias, de las comunidades indígenas, ¿verdad, sí, de Aguachapán y Sonsonate, principalmente, ¿no? Bueno, fueron cosas horribles, ¿no? Como mataban, como que se tratara de animales dañinos, ¿verdad? Y las consecuencias son esto que estamos viviendo ahora, pues. Sí. Casi se hizo desaparecer sobre todo la cultura, las culturas indígenas, que no ha quedado nada, ni los nombres, ni los apellidos, ¿no? Porque tuvieron, los que sobrevivieron tuvieron que cambiar sus nombres, sus apellidos, ¿no? A apellidos españoles, para que no descubrieran que eran indígenas, ¿no? Posiblemente emigraron a las ciudades, ¿verdad, Padre? A los caseríos, sí, como escondidos. Sí, así es. Bueno, eso sucedió. Y cosas semejantes han sucedido después, incluso en nuestros días, la guerra reciente. Y ahora estamos viendo otra cosa terrible también. Ahora sí, pues ya no es una guerra racial, ¿no? Una oposición racial, sino entre los mismos, ¿no? Porque la misma raza, la misma cultura está de un lado y del otro, ¿no? Los que están los que están sufriendo una marginación, ¿no? Porque realmente la juventud y gran parte de la población ha sido y sigue siendo marginada, ¿no? Han sido excluidos de la sociedad, no se les ha reconocido sus derechos. Y de ahí, principalmente, pues ha surgido pues este resentimiento
ese odio, esa venganza, y de pues tomar por la fuerza lo que no se les ha dado reconocido su derecho. Así son los conflictos humanos, generalmente son provocados por el vacío, por no hacer lo que se debía hacer. Debemos de reconocer pues que en estos conflictos, en todos los conflictos, hay alguien que tiene la culpa y que no es el que se cree el malo, sino otro. Muchas veces entre los que se creen que son los buenos están los que tienen la culpa. Bueno, esta reflexión pues nos hace pues a partir del Evangelio que estamos comentando. Aquí en el Evangelio, claro, no nos ve tanto en esta parte, en este pasaje concretamente, no se fija tanto en la justicia social, sino más bien en la calidad de cada uno, ¿no? Así como los peces, pues unos son buenos, buena calidad, buena raza, tienen buena carne, sabroso, etc. Y otros son malos, ¿verdad? Hasta dañinos. Hasta dañinos pueden ser. Entonces, y unos son recogidos, ¿no? Y pues porque son beneficiosos, y otros son rechazados, ¿no? Y esos rechazados paran en la destrucción. Bueno, esto está diciendo el Evangelio, que habrá juicio. Aquí lo dice, Padre. Habrá juicio, que unos serán premiados y otros serán castigados. No dice quiénes son, ni tampoco nosotros podríamos decir quiénes son, porque entre los que consideramos buenos, hay quienes son de veras buenos y otros que no lo son. Y entre los que consideramos malos, hay también algunos que con mucha nobleza, que sí, que no son tan malos o no son malos. Tal vez están actuando en defensa de la justicia. Es como se da el caso de los conflictos recién pasados. Sucedía, ¿no? A cuantos les achacaban ser comunistas, por ejemplo, ¿no? Porque defendían la justicia del pobre, los derechos del pobre, sencillamente. Eso ha sucedido mucho. Bueno, Dios ve todo esto y juzga. Así como en la narración en esta parábola, los pescadores que se sientan después de que han atracado, llegado a tierra, para seleccionar, juzgan este es bueno para acá, este no sirve para allá, ¿no? Y así, tirándolos a un lado a otro. Bueno, así quiere decir esta parábola, así también sucederá. Aquí dice que los ángeles serán los que escogerán, ¿sí? Seleccionarán ahí quienes. Y como quizás a eso le falta a esta generación nuestra, Padre, cuando leemos los dones del Espíritu Santo, el santo temor de Dios. No se le tiene temor a Dios, así que puede hacer y deshacer. Y el santo temor de Dios da la pauta para reflexionar, hacer el bien y construir, y alejarse del mal que hace daño y se hace daño personalmente. Entonces, no hay que perder eso, el santo temor de Dios. Sí, es interesante que Jesús en la parábola, esta parábola dice, así será al final de los tiempos.
Así sucederá al final del mundo. Vendrán los ángeles y separarán a los malos de los buenos. O sea, no quedará eso siempre en las injusticias, por ejemplo, en la maldad, en el olvido, ni tampoco los sacrificios, la bondad, los que incluso sacrifican hasta su vida para defender la justicia, para defender al que está siendo atropellado, sino que habrá una separación. Dios ordenará esa separación. Y echarán al horno del fuego, y ahí ha nacido la idea del infierno. Del infierno, sí, pero no es Sí, así. al horno del fuego, ahí, donde será el llanto y el crujir de dientes. Tremendo, Juan. Bueno, pero eso es lo que pide la justicia. Sí, tremendo. La maldad no puede quedar impune. Y la bondad tampoco puede quedar sin premio. Sin mérito. Sí, el mérito no puede quedar sin premio. Bueno, por eso, pues, es interesante como aquí San Mateo, el evangelista, repite esta idea. Lo repite en varios pasajes de su evangelio. Por ejemplo, en el capítulo 5, versículo 22, capítulo 7, versículo 19, en este capítulo 13, ¿dónde estamos? En el versículo 30, en el 25 también, en el versículo 41, o sea, se repite bastante este dato. La parábola del juicio. Sí, lo que decíamos de que habrá un juicio para que seguirá un castigo o un premio. Bueno, en realidad aquí se está distribuyendo también la ley general, a la cual también se ajustarán los acontecimientos de la historia humana. Nosotros los vemos desde abajo, digamos, se ve poco, se alcanza a ver poco, ¿no? Pero después lo veremos desde arriba. De otra perspectiva. De perspectiva, sí, sí. Mucho más amplio. Esto llama a trabajar todo, ¿verdad? En lo pequeñito, digamos, el Santo Padre en su grandeza, ¿verdad? De trabajo. Y nosotros, los parroquianos, también en poquito, pero ese poquito hace mucho para que la mayoría se salve, para Ahora, un mundo mejor, ¿verdad? Ahora, quisiera no terminar sin apuntar esto. Dios está esperando que nosotros colaboremos con su plan para hacer de este mundo lo mejor posible. Y actualmente no está Sí, no, así. ni el país ni el mundo. Ni el mundo. Tenemos que trabajar entonces. Y eso espera Dios que seamos los cristianos. Que no solo juzguemos lo malo que hay aquí, sino pongamos nuestro esfuerzo por sembrar, por rectificar las cosas que están mal, por iluminar la realidad, iluminarla también con el pensamiento de Dios. Y la solución que Dios quiere dar no es destrucción. No. Más bien prevalece una idea de tolerancia hasta la muerte. Después sí habrá premio o castigo. Bien, se nos ha terminado el tiempo y te agradezco, Manuel. Gracias a usted, Padre, y invito a los que nos escuchan, ¿verdad? Que comenten, que nos envíen, para que esta es forma de evangelizar también, escuchando, que hablen a sus familiares y amigos de esta radio, ¿verdad?
Muy bien. Que Dios los bendiga, estimados oyentes. Amén.